Como bien dijo Ana, lo que yo hoy voy a aportar va a ser un poco la visión histórica de esos primeros años de la reforma. Todo esto está plasmado en mi tesis doctoral, que tiene como título El proceso de evolución de la enfermería familiar y comunitaria en España. Me gustaría empezar esta ponencia con una frase que dijo uno de los participantes cuando le preguntábamos sobre cómo empezó la atención primaria, ¿no? Pues como decían en la edición El País de las Maravillas, por el principio. Las primeras nociones de lo que hoy conocemos como atención primaria comienzan a forjarse hacia la década de los 70, concretamente en 1978, tras la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma Ata. Es aquí donde surge y se emana toda la filosofía de atención primaria. Bajo su lema Salud para Todos en el año 2000, comenzaron a realizarse una serie de reformas que tenían como principal objetivo la desmedicalización del sistema sanitario, actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y, sobre todo, la potenciación de la enfermería familiar y comunitaria. Poco tiempo después, en el año 84, comienza en España un proceso de reforma de la atención primaria. A nivel legislativo, el documento que marca de alguna forma el inicio de la reforma es el Real Decreto 137/84 sobre estructuras básicas de salud, que sienta de algún modo las bases organizativas del nuevo modelo. Se establecen tres conceptos fundamentales, que son el de zona de salud, centro de salud y equipo de atención primaria. La zona de salud permitió establecer una dotación de recursos tanto humanos como materiales y también el establecimiento de habitantes por zona, siendo estos de entre 5.000 a 25.000. El segundo concepto importante es el de centro de salud. Las infraestructuras que había hasta ese momento eran insuficientes, con lo cual comienzan a construirse nuevos centros de salud en los que ya tiene cabida una consulta propia de enfermería. Finalmente, se estableció el concepto de equipo de atención primaria, delimitando las competencias de cada uno de sus miembros, pasando de una jornada laboral en consulta de 2 horas y media a 7 o 8, con una jornada de 40 horas semanales y como eje fundamental el trabajo en equipo. Los objetivos que nos planteamos en la investigación, como objetivo general, es describir el proceso de evolución de la enfermería en la atención primaria en el Principado de Asturias en el periodo del año 84 al 2010, a través de las vivencias de sus actores. Como objetivos específicos, nos planteamos identificar, a través de informadores clave, los significados que se utilizaron para organizar la práctica clínica enfermera e interpretar los acontecimientos que han sido la base de su experiencia. Como segundo objetivo, explorar la mirada de sus actores sociales en relación con el contexto y con otros actores sociales para desentrañar prácticas, percepciones, emociones, opiniones, significados y vivencias inmersas en el proceso. En lo que respecta a la metodología utilizada, se realizó una búsqueda bibliográfica en bases de datos científicas, así como en documentos legislativos del año 84 al 2010. Los idiomas que utilizamos fueron inglés y español. En lo que se respecta a las palabras claves, se utilizaron los descriptores de enfermería, nursing, reforma de atención primaria, healthcare reform o atención primaria, primary healthcare. En lo que respecta aparte de esta documentación documental, luego la entrada en el campo se utilizó una serie de diversas técnicas cuantitativas en las que están las entrevistas en profundidad, el grupo nominal y el grupo focal. En todos ellos, el investigador realizó una observación participante. Como veis, el estudio es puramente cualitativo, ya que es esta la metodología que mejor se adapta a los estudios de ámbito histórico. En lo que respecta a la selección de la muestra, se obtuvo una muestra intencional. Buscábamos sobre todo dos características en los participantes. Por un lado, la idoneidad y la propiedad de los datos que nos pudieran aportar, siempre teniendo en cuenta las condiciones de heterogeneidad y accesibilidad. Hemos encontrado una serie de limitaciones en el estudio. Lo primero es que se trata de un estudio a nivel local. Como he dicho, se describe el proceso de reforma en el Principado de Asturias. No obstante, cabe decir que un proceso tan grande de tal envergadura como es la reforma de atención primaria no cabe estudiarla de otra manera que no sea por partes. Es por ello que invitamos a que el presente estudio sirva de guía para realizar estudios en otras comunidades y poder hacer estudios comparativos. Otra limitación es que nos costó bastante encontrar datos cuantitativos, sobre todo en lo referente a los primeros años de la reforma, sobre el número de enfermeras que había realizando la labor asistencial y el número de consultas atendidas.
Es por ello que identificamos en este aspecto una necesidad de mejora en el registro. Pasemos ahora a mostrar los resultados del estudio, que es lo que realmente importa. Se realizaron un total de 10 entrevistas en profundidad a políticos y personas relevantes de la sociedad asturiana. Se realizaron grupos focales en 9 centros de salud con equipos de enfermería de atención primaria, en los que participaron más de 68 profesionales. Y finalmente se celebraron 2 grupos nominales, uno compuesto por 10 directores y exdirectores de atención primaria que en algún momento del periodo de estudio habían ejercido el cargo, y otro grupo nominal, al que denominamos grupo mixto, por la heterogeneidad de sus componentes, formado pues, un miembro del Colegio de Diplomados de Enfermería del Principado de Asturias, un profesor de comunitaria de la Universidad, de la Escuela Universitaria de Enfermería de Gijón, un miembro de la SEAPA, un jefe de Servicio de Salud Poblacional, 2 representantes sindicales. Tras realizar una transcripción de todas las entrevistas y aunando esos datos, identificamos 4 etapas evolutivas en este periodo estudiado. Una primera etapa, que es la década de los 80, la década de los 90, la primera década del siglo XXI, que englobaría del año 2000 al 2010, y época actual. La primera década el primer periodo identificado, los inicios de la década de los 80, he querido comenzar con esta frase porque creo que resume muy bien estos primeros años, ¿no? Empezamos con mucha ilusión, como un enamoramiento total. Es como empezar la vida de casada, muy enamorada, y eso nunca va a ser igual. Estas son pues, frases que aportaron los profesionales. Sí que fueron unos comienzos muy difíciles en los que hubo que ir dando forma al nuevo modelo de atención primaria, dejando atrás el viejo modelo ambulatorio. Lo que sí destacan todos los participantes es que, a pesar de esos comienzos difíciles, marcados sobre todo por cambios, había mucha ilusión. En lo que se refiere al personal de enfermería, existía una gran variabilidad de personal. Estaban formulados los enfermeros de cupo, enfermeros de zona y los antiguos practicantes. Esto fue un hecho que preocupó bastante a los gestores de aquel momento, hasta el punto de que convocaron 3 OPEs extraordinarias en el año 84, 85 y 86 para aglutinar a todos estos profesionales en uno solo, la figura de enfermería de atención primaria. Por aquel entonces, la figura del líder en enfermería estaba muy ligada a la militancia y a la filosofía de Almanza. Como ya mencioné anteriormente, a nivel legislativo destaca en esta etapa el Real Decreto de Estructuras Básicas, que establece o define el concepto de atención primaria y como eje fundamental la metodología del trabajo en equipo. Las infraestructuras que había en aquellos inicios pues eran escasas, y las que existían estaban en condiciones precarias. Se fueron construyendo numerosos centros de salud en las que ya tenía cabida una consulta propia de enfermería. El profesional de enfermería pasó a hacer tareas meramente burocráticas a una profesionalización y un desarrollo de funciones propias. Se empezaron a realizar actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnósticos de salud de zona, actividades comunitarias, visita domiciliaria, en la cual sentían una cierta inseguridad, elaboración de protocolos y programas de salud, y también comenzó a haber reuniones específicas de los equipos de enfermería, cosa que valoran muy positivamente. Aquí reflejo algunas de las frases que hacen relación a estos inicios. Por ejemplo, la primera a la izquierda, arriba, es para que os hagáis una idea de cómo eran, sobre todo los residentes y la gente joven, cómo eran por aquel entonces las infraestructuras. Mi lugar de trabajo era una antigua cocina. Yo iba en un Ford Fiesta cuyo maletero parecía un automóvil. Tenía malete, tenía de todo, ambú, laringo, tubos, y así estuve hasta que nos ubicaron en el ambulatorio. Pensando ahora 25 años atrás, aquello era tremendo. El que aparece a la derecha habla un poquito de cómo iban haciéndose un hueco en la sociedad. Pues en la cola del economato les tomábamos la tensión, les abríamos historia con unas fichas rosas y azules, les preguntábamos antecedentes familiares, era desolador, pero le poníamos muchas ganas. Y las dos de abajo hacen referencia sobre todo al desconocimiento, no sabían lo que era aquello de la primaria, ¿no? Yo soy del modelo receta, toma de tensión y cartones. Me dijeron, tu modelo se va a extinguir y debes incorporarte al nuevo modelo. Ya verás cómo vas a estar muy bien. Y para allá me fui muerta de miedo. Fuimos de las que nos presentamos en las primeras oposiciones para atención primaria. No sabíamos ni a qué veníamos. Todas estas frases han sido de los grupos focales, como dije, que se realizaron en los diferentes centros de salud.
Tras esta primera etapa, marcada por una ilusión y muchas mejoras, llega una época para muchos de declive, la década de los 90. Los mejores años para mí fueron los iniciales, hasta el 90 y poco. Después todo se fue a aparecer. Los años 90 son para muchos una época de declive que incluso apodan como la época oscura de la atención primaria. En 1991 aparece la cartera de servicios de atención primaria y que junto con la informatización fueron percibidos por los profesionales como un intento excesivo de cuantificación de actividades y no así de resultados. Se percibe también una mayor exigencia por parte de las gerencias con mayores competencias a la atención primaria y de la población. Aparecen en este periodo lo que muchas denominan hiperfrecuentadores. Se empieza a comenzar también con una metodología y un lenguaje propio, que en 1996 aparece en la ENDE. Y luego, a últimos años de la década, ya como el modelo prácticamente implantado, seguía existiendo una variabilidad de personal. Mientras un cierto colectivo se había anclado en el viejo modelo, otras muchas se enfrascaban en actividades de promoción, en actividades comunitarias, educación para la salud. Y finalmente sí que hay un cierto cuestionamiento por parte de los médicos de atención primaria. Estas son algunas de las frases. Por ejemplo, la de arriba a la izquierda: se incrementó el número de plantilla de enfermería hasta el punto de quedar paritario. Era médico y enfermera. Se llamaba mini equipo. Si funcionaba, bien. Estupendo. Si funcionaba mal, era un caos que no soportaba nadie. En lo que respecta a la segunda frase, esta es una frase que ha dicho una de las directoras. Fue una época en la que se implicó mucho a la gente en las evaluaciones, en las carteras. Teníamos mucha obsesión por medir más procesos que resultados. Creo que esta obsesión fue un gran error. La tercera etapa identificada es una etapa claramente de profesionalización que viene en cierto modo marcada por la aparición de la LOPS. Aparece la LOPS y por primera vez alguien dice que cada profesional sanitario va a desempeñar aquellas funciones para las que ha sido formado. Los primeros años son percibidos por la mayoría de los participantes como unos años de una época de bonanza, tanto en recursos materiales como en recursos humanos. Se produjo ya una informatización masiva de todos los centros de salud. Como ya comenté anteriormente, pues sale publicada en el año 2003 la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias en las que se recogen las funciones de los profesionales de enfermería. Y luego quiero destacar que a nivel de gestión, en Asturias, en el año 2009, el Consejo de Salud inicia 5 proyectos piloto de unidades de gestión clínica cuyos centros son 5 centros de salud, uno de ellos además dirigido por un enfermero. En los últimos años del periodo estudiado, hacia el año 2008, parece que la crisis económica ya comienza a vislumbrarse y se comienzan a cuestionar las funciones de enfermería y de la atención primaria en general. Aquí son algunas de las frases que se recogen en este periodo. Creo que la gestión se debería profesionalizar y no estar solo ligada a cambios políticos. Se trabajó mucho en metodología enfermera. Conseguimos que alguien viera que era factible. Nos tocó la última etapa de la informatización de las consultas y fue una época buena. El cuarto y último periodo estudiado es la época actual, es una época de reinventarse. Tiene la concepción de que, como se refleja muy bien en esta frase, a mí me parece que hace 18 o 20 años trabajar en primaria era mucho más fácil. El aumento de recursos a atención primaria también fomentó el aumento de instrumentos diagnósticos, con lo cual se les exigía, había mayores competencias al trabajar en primaria. Se percibe en este periodo una ausencia de trabajo en equipo, con falta de objetivos comunes, un cierto estancamiento de los crónicos que no permite la realización de otras actividades, como son las actividades de tipo comunitario. En este periodo sí que ya no se observa una obsesión por los números, sino más bien una atención más centrada en la calidad y no tanto en la cantidad. Y finalmente perciben la UGC como